Muy buenas noches, tardes. Espero que estén bien. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Licenciado Gómez, buenas noches. Sabé. Ailín, Zulma, Odalis, todos buenas noches. Espero que estén bien. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Voy a empezar grabando la clase, ¿vieron? Ya hay 60 personas conectadas, eso está muy bien. Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Ya con todos sus exámenes finalizados y ya todo. El último día de clase. Perdone, no sé qué me está pasando, pero algo me afectó ahorita en la tarde. Tal vez el agua, la humedad, no sé. Pero bueno, esperamos que esto no vaya a más. El último día de clase empezamos a hablar sobre el derecho procesal y nos referimos al primer momento que era las legis actiones. Era el ordum jurisum privatorum, era todo el procedimiento, y la primera etapa era la etapa acciones de la ley, ¿sí? Y en estas acciones de la ley, lo que se trató fue en establecer un sistema meramente formal, un sistema en donde inicialmente lo que se buscaba era resolver el asunto, en donde de alguna forma, en forma reiterativa, pero bueno, de alguna forma se pretendía establecer en forma genérica 5 acciones. Estas 5 acciones, 3 eran acciones de conocimiento y 2 eran acciones ejecutivas, la pinoris capio y el manus injecto. Todo eso ya lo platicamos, ya lo expuse, ya lo discutimos, solo estoy haciendo una breve recapitulación, porque hoy vamos a entrar ya al procedimiento de cada una de las acciones, porque tenían un procedimiento un poquito especial, ¿no? Sin embargo, lo que sí me interesa es que veamos dentro de esa mecánica procedimental qué sujetos intervenían dentro del proceso, del ordo judicium privatorum. ¿Y por qué me interesa? Bueno, pues porque obviamente cuando vemos estas figuras, lo que pretendió el derecho romano, de alguna forma, muy ecuánime y muy equilibrado, hacían toda una serie de procedimientos para que un tercero, que era el juez, el iudex, el magistrado, el árbitro, resolviera el asunto, ¿sí? Desatara un nudo que tal vez estaba no muy duro, o tal vez sí estaba muy duro, pero con eso se desataba el nudo y volvían las aguas al mismo nivel, que es lo que hoy en día, de alguna forma, pretenden los sujetos al acudir a un órgano jurisdiccional, ¿sí?
¿Y qué es esto de quiénes son los sujetos? Bueno, pues siempre vamos a encontrar en todo proceso, lo van a ver ustedes con mayor propiedad el próximo semestre cuando vean teoría del proceso, ¿qué es lo que ven? Bueno, lo que ven es partes litigantes, dos personas que están frente a frente discutiendo el asunto, ¿no? A estos dos litigantes se les llamaba, o a los sujetos, se les llamaba, voy a poner en mayúsculas, adversari. ¿Por qué? Bueno, porque eran las personas que estaban frente a frente y cada uno, de alguna forma, pretendía obtener una resolución a su favor, tanto como actor, tanto como demandado. Y había un aforismo de Gallo que decía que nadie puede litigar contra sí mismo. Casi siempre, no casi siempre, siempre que vamos a discutir algo a un tribunal, nos encontramos frente a otra persona, ¿sí? En donde uno alega y el otro niega, uno asevera y el otro disuelve la acción, ¿sí? Por eso habían muchos sujetos que lo que hacían era discutir, analizar, y cuando esas discusiones eran coincidentes en buscar una solución, bueno, entonces no existía conflicto. Y al no existir conflicto, la dualidad entre actor-parte, pues no se daba. Si lo traemos un poquito más en el tiempo, en Estados Unidos aparece el due process of law, la dualidad de un proceso. Siempre hay dos partes en un proceso. Y si lo vemos al día de hoy en los procesos actuales, en el Código Procesal Civil, aparece que siempre va a haber un actor y un demandado, y puede haber aquí pluralidad de demandantes y aquí pluralidad de demandados, pero siempre van a haber dos partes que van a estar discutiendo una de otro. ¿Qué tenían que tener estos adversari? Bueno, tendrían que tener capacidad, ¿sí? Para poder ir a discutir en una acción, tenían que tener derecho de accionar, capacidad legal. Esto le llamaban jus actionis, derecho de accionar. En principio, solo los hombres mayores de 25 tenían esa facultad, esa atribución. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa era la edad que legitimaba la ley para que un sujeto pudiera discutir un asunto frente a otro. Siempre cuando se daban este tipo de conflictos, lo inicial que hacía el iudex o el magistrado, dependiendo de la etapa, vamos a ver que hay dos, eh, dos etapas muy claramente definidas en estos procesos. Lo que hacían era, pues, delimitar si tenía la actio, el jus actionis. Y solo en ese momento, solo hasta en ese caso, pues se admitía la demanda porque el juez debía de tener claridad, como al día de hoy los jueces deben de tener claridad, de si tienen capacidad o están legitimados para ejercer una acción, que no es lo mismo tener una capacidad legal que tener una legitimación, que son dos cosas distintas, pero no quiero entrar a eso, muy rápidamente lo voy a explicar ahorita. Tengo capacidad si soy mayor de 18 años, ¿sí? Y tengo legitimidad si la acción que estoy intentando, estoy promoviendo la protección de un derecho. Una señora que pide alimentos para ella y sus hijos y demuestra que estuvo casada con el señor, acredita la necesidad que tienen los chicos de comida, de estudio, de vivienda, de ropa, de transporte, eso la legitima a ella, ¿sí? Para dirigir una acción contra el ex esposo.
¿sí? Eso es la legitimación. Mientras que la capacidad se da para ser sujeto de derechos y obligaciones. Mientras la legitimación tiene más que ver con la protección del derecho. ¿Ok? Bueno, eso lo van a ver ustedes más adelante. Yo solo me estoy anticipando un poquito porque para explicar esto tengo que hablar de eso también. Entonces, aparecen el actor de en estos sujetos aparecen dos, el actor y el demandado, entre los adversarios. El actor es el que ejercita la acción contra otro, ¿sí? Es decir, es un sujeto que dirige o se dirige ante los órganos facultados a resolver el asunto para reclamar un derecho subjetivo y que supuestamente él entiende que se le ha violado frente a otro. Ese otro, ¿sí? Si uno es un actor, el otro es el demandado. Y aquí encontramos a los dos sujetos principales, a los dos adversarios, al actor y al demandado. No hay una traducción que identifique la palabra actor, sino lo que hay es quien ejerce un derecho, ¿sí? Por ejemplo, actor es igual a iscui agere vult, ¿sí? El que reclama algo, o el que pide algo, o el que va a reclamar algo, ¿sí? Este es actor. Mientras que demandado es un iscum quo agitur, ¿sí? Quien responde, quien se defiende, quien está frente al otro para reclamar también su derecho, ¿sí? Estos dos sujetos, actor, demandado, que son adversaris, ¿sí? No importa aquí cuál es la calidad que se tenga, pero son uno frente al otro. Están uno frente al otro, actor y demandado. Pero también aparecen dentro de esta dicotomía, dentro de estos dos sujetos, aparecen algunos sujetos que pueden representar tanto al demandado como al actor. Y a este se le llama representantes, ¿sí? Y estos son los que actúan por encargo de otra persona o que ejercen, de algún momento, una representación porque a quien están demandando o quien está demandando es una persona jurídica, una persona colectiva. De lo que están viendo ustedes, me imagino, en derecho Introducción al Derecho 2, cuando se habla de los sujetos colectivos, algunos tienen personalidad jurídica, otros no tienen personalidad jurídica, pero lo interesante del sujeto jurídico es que es la reunión de varias personas individuales que al unirse forman una sola distinta de los miembros que la conforman. Entonces, aquí es donde es importante el representante. ¿Por qué? Porque los representantes legales en el proceso de la legis actionem comparecen de acuerdo a la calificación previa que una norma dijera. ¿Sí? ¿Ok? Pero también hay otros sujetos que intervienen. ¿Sí? Un sujeto que es importantísimo. Vamos a ver. Es el cognitor. ¿Quién es el cognitor? Vamos a ver si alguien lo ha leído en alguna una palabra, en algún texto, o quién es el procurator. ¿Quiénes son? Estoy mencionando sujetos
que intervienen dentro de un proceso, pero que no son sujetos tal cuales, ¿sí? Que no son sujetos eh, eh, perfectos como el actor y el demandado, ¿sí? Aquí hay cuatro sujetos que les he mencionado. Sí, sí, Meli. Hola, licenciado. Fíjese que aquí en el libro dice que el procurador o cognitor, dice, se incorpora a la institución del apoderado o procurador. ¿Tendrá Ujú. relación, o sea, que eran Pues no estas nos dice personas? mucho esa conceptualización, ¿o sí? Sí, tal vez no lo asocié mal, No, o sea, analizándolo bien. está bien, pero el concepto no nos dice mucho con respecto a qué clase de sujetos son. ¿Sí? No, Ok. está bien, perfecto, no se sienta mal porque no es mi intención hacerla sentir mal, sino que el libro que está leyendo, me imagino, que no nos dice quiénes eran, cómo eran, a qué se referían. Sí, Jenny. Licenciado, pues yo sabía los cognitor eran los que eran designados para ayudar a las personas mayores que no podían litigar. Sí, muy bien. Ahí ya tocamos un poquito más la tecla. Sí, Jenny. Perdón, Irma había también levantado la mano. Pues eran las personas que se le asignaban a las personas mayores de 60 años o tenían alguna enfermedad y no podían litigar por sí misma. Bueno, estamos un poquito más o menos, pero el cognitor era aquel que representaba a una persona, ya sea para efectos positivos o negativos, pero que quien lo nombraba asumía perfectamente la dirección de aquel a quien le estaba dando el mandato, a quien le estaba determinando que lo representara. Los libros, algunos hablan de ciertas edades, algunos hablan de calidad de las personas, pero aquí lo importante del cognitor era que era un representante que de viva voz una persona le decía, mire, usted vaya y me representa en el juicio y me defiende, ya sea como actor o como demandado. ¿Sí? Esta etapa, este sujeto, este representante, ahorita le doy la palabra, ¿veo? Meli creo que levantó, ¿verdad? Sí. Sí, ahorita le doy la palabra. Este sujeto, este cognitor, se desarrolla en algunos estados temporales del derecho romano. Aparece muy bien estructurado en el periodo arcaico, en el preclásico, en el clásico y en el posclásico. Pero desaparece totalmente en la época justiniana. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces se empieza a desnaturalizar las figuras. Y el hecho de que yo le dé suficiente atribuciones a un sujeto, pues obviamente se puede perder la intencionalidad en el camino. Y eso fue lo que pasó. Cuando leemos la historia de Roma, nos vamos a dar cuenta que los cognitor empezaron muy bien, porque eran sujetos que de alguna forma entendían cuál era la problemática y del por qué tenían que ir al juicio a defender a alguien. ¿Sí? Pero como pasa todas las sociedades, las figuras buenas se van descomponiendo en el camino. Y esa descomposición generó que en el periodo justinianeo desapareciera. Sí, Mel. Es que quería saber si había entendido de buena manera, ¿Mm? pero yo lo asocié que era como al ser un representante de X persona que se lo había pedido, era como su abogado. No necesariamente. En esos momentos
no habían profesiones de abogados. Por eso Ujú. es que se daba la figura del cognitor, porque de alguna forma incipientemente, empíricamente, podía conocer la tramitación del proceso y defender a las personas. ¿Sí? Era un huizache, si lo queremos ver, ¿sí? Pero que la norma le daba ciertas atribuciones. Por eso es que fue necesario ir purgando las figuras y las fueron delimitando, ¿no? ¿Quién es el huizache? Bueno, el huizache es un término peyorativo para alguien que hace algunas actividades generales de abogado. Ahorita le doy la palabra a Arendi, pero que no tiene el título, no tiene la calificación y no tiene los atributos normativos legales que le dan al abogado una calidad. Yo, por ejemplo, esto ya casi se da muy poco porque se ha ido especializando mucho la profesión. Sin embargo, en el tiempo que yo me gradué, en los años 90, esto era muy común conocer a los famosos huizaches jalapresos, ¿no? Y le decían hasta qué decir, qué hacer, esto que el otro, y le cobraban, y mientras iba esto, y pues iba pasando el tiempo, ¿verdad? Perdón, dígame quién fue la que levantó la mano. Fui yo, licenciada. Ahí está, Blendy. No, Dígame. solo era una duda, que estas personas cognitor eran así como usted dice que en ese entonces pues no habían como que estudios para que fueran abogados. ¿No? Son personas que ya traían como que el don O para eran defender. empíricos que se habían relacionado de alguna forma con sujetos que habían llevado procesos o con magistrados. Habían personas que sabían leer y escribir, que pues en ese momento no todos sabían leer y escribir y podían darle una asesoría más o menos razonable y podían representarlos porque conocían las acciones de la ley. Eso era más o menos, ¿sí? Un cognitor. Y Gracias. cognitor viene de la palabra conocimiento, ¿sí? Cognition o la cognición es una palabra que refiere al conocimiento de algo, ¿sí? Obviamente, este cognitor desaparece en la época justiniana y no vuelve a surgir, ¿no? Ahora, el segundo, el procurator, este es más o menos un como administrador general que era nombrado como un representante para alguno de los sujetos que participaban en un proceso. No sustituye absolutamente al representado, sino lo que hace es ejercita algunas funciones. El procurador, ¿sí? Puede otorgar alguna fianza y puede que acepte algunos encargos del juez, ¿ya? Ahora, esta figura, si la transmutamos al día de hoy, el procurator, es una de las tantas funciones del abogado, la procuración, ¿sí? Esta procuración al día de hoy es la gestión que se hace en los procesos, en los registros, es la persona que va en nombre del abogado a gestionar algo porque como es una cuestión que no necesita que el abogado vaya, la puede hacer una persona, al menos en el tribunal donde yo estoy. Los procuradores que llegan, pues ya casi todos los conocen, ¿sí? Entonces, mire, yo soy el abogado tal, quiero ver el expediente tal, a ver fecha de notificación, quiero ver cómo esto, quiero ver cositas así, ¿no? Ahora, si no se conoce, mire, yo soy el procurador de tal, entonces traiga una notita de su abogado
para que usted pueda revisar las actuaciones, ¿sí? Es más, no se les da el expediente tal cual, sino ¿qué quiere ver? Mire, quiero ver si la notificación de tal y tal cosa, bueno, se abre, aquí está, ¿sí? Pero no puede manipular el expediente. ¿Por qué? Porque eso es perfectamente viable que lo haga un procurador, que le lleve la información al abogado, ¿ok? Entonces era una persona que tenía ciertas atribuciones, ciertas funciones, pero que no era abogado tampoco. También aparece el defensor. El defensor es aquel que defiende intereses ajenos con o sin autorización de las partes, ¿sí? Porque el magistrado le otorga esas funciones. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los abogados de oficio son defensores que no necesariamente tienen que tener la autorización del detenido, por ejemplo, porque son aquellos detenidos que no tienen dinero y que viene la defensa pública y les nombra. Mire, ahí está este abogado que se haga cargo de su defensa, ¿sí? No necesariamente es por voluntad propia. Aparte, aquellos que pueden pagar servicios de un abogado, pues piden y hacen y nombran al que quieren, ¿ya? Este es un defensor nombrado por el que quiere. Pero en este caso, los defensores eran nombrados por el magistrado y podían realizar algunas actividades como eh, dar caución, o sea, pagar una fianza, cubrir determinadas obligaciones entre el proceso. Y llegamos al último, que sería el advocatus. El advocatus ya en las épocas del periodo clásico, ¿sí? Ya eran sujetos que se dedicaban a la profesión de abogar por las partes en un juicio, asesorándolas, dirigiéndolas, informándoles de cuáles son las consecuencias, cuáles son los beneficios, cuál es la previsibilidad de las normas a futuro y qué deben de hacer, ¿sí? Esta figura del advocatus nace en el Ordium Privatorum Judicis, ¿no? El derecho civil, todo el proceso civil, el Ordo Judiciorum Privatorum, ¿sí? Y es a través de los ius prudentes, las respuestas de los prudentes, en donde esta figura empieza a desarrollarse. Inicialmente eran aquellos oradores fabulosos, ¿no? Encontramos, vamos a ver, un orador famoso, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, que era abogado, y era perdón, San Agustín perdón, me equivoqué, Santo Tomás de Aquino es otro, San Agustín, que era un abogado, un erudito de la palabra, era muy bueno. Cuando uno lee la historia de San Agustín, ve que defendía en los juicios, los mejores juicios, se fue a estudiar con los mejores profesores. Lo único que era un poquito parrandero, le gustaba la bebida, y su mamá rezaba mucho para que se convirtiera y toda la cuestión, pero él era muy bueno, él era el orador perfecto, ¿no? Hasta que cambia su visión para convertirse en seguidor de Jesucristo. Entonces, pero el abogado, el avocatus, cuando lo vemos históricamente, era aquel que participa en los debates públicos, orales, presentando pruebas, asesorando a la persona. Sí, la película es muy bonita, la película muy bonita. Tiene cuestiones importantes. Desarrolla una figura que yo no conocía y tuve que leer un poquito el maniqueísmo,
que era una escuela filosófica que pues tenía un poquito de oscuridad dentro de sus fundamentos, ¿va? Esa figura me impactó mucho porque él era de esa escuela y luego él empieza a cambiar todo, ¿no? Empieza a cambiar porque tuvo un contacto con Dios y esto que lo otro. Pero bueno, interesante. Esa se la sugiero mucho la película porque es muy buena. Y si pueden leer la historia de San Agustín es importante. Es bien bonita. Creo que los grandes abogados a veces tienen pasajes oscuros de su vida, ¿sí? Y este es un claro ejemplo. Eso es un claro ejemplo. Y hay muchas películas más, ¿no? El abogado del diablo y cosas. Filadelfia también es muy buena película. De abogados, Se hará justicia, de Al Pacino. Hay una película muy buena que se llama Veredicto, es una de las últimas, no es hay varias películas que se llaman El Veredicto, pero hay una que es muy buena con, ay Dios santo, ¿cómo se llama este artista que ya falleció, pero era muy bueno? Pues no me recuerdo ahorita, pero era de los clásicos. Y este salió en una película que se llamaba El Golpe, no recuerdo cómo se llama el artista, pero bueno, este es el primer veredicto. Y hay otra que actualmente es una película inglesa, en donde es un chico que es testigo de Jehová y no quiere una transfusión de sangre porque su religión lo prohíbe. Y la juez ordena la transfusión de sangre, ¿sí? Porque se le va a salvar la vida con eso. Interesante es desde el punto de vista del derecho, pero viendo también la filosofía humana. Pero es interesantísima la película, se la recomienda, El Veredicto se llama. Y entonces los abogados, el advocatus del derecho romano, se desarrolló mucho en la época de la República, en la época de Augusto, en donde impuso una pena a aquellos que asesoraban mal a sus representados, ¿sí? O que se obligaban a tantos procesos que ya no les interesaba mucho los menos o los más, sino que ya no le ponían mucho coco, ¿no? Entonces, vemos cómo los advocatus van históricamente teniendo mayor y mayor y mayor importancia hasta el día de hoy, ¿no? Que de alguna forma son piezas vitales en la defensa de los sujetos, ¿no? Y esto se ha vuelto una superespecialidad simple y llanamente porque no todas las personas conocen las interioridades de un proceso, ¿sí? El derecho penal se ha vuelto muy complejo, el derecho civil ya era complejo por naturaleza, el derecho laboral también se ha vuelto complejo, y es necesario tener buenos abogados, por eso ustedes están estudiando derecho, me imagino. No es porque estén pensando que les va a llover dinero cuando se gradúen de abogados, ¿no? Porque eso no es cierto. Quien les dijo eso se equivocó, ¿no? Y peor si fue su amigo, ¿no? ¿Sí? Hay un dicho que dice, no sé quién es más tonto, quien te dijo que los amigos no fallan o tú que te los creíste, ¿no? Entonces, más o menos ahí va. Quien les dijo que se iban a graduar y les iba a llover del cielo dinero y dinero, dinero, no lo creo. Hay etapas del abogado, bueno, los abogados que quieren dedicarse a cosas correctas, ¿no? Y yo entiendo que los 80 que están aquí
están estudiando para dedicarse a hacer cosas correctas, ¿sí? No presupongo que haya uno de ustedes que no lo vaya a hacer. Yo creo que todos lo van a hacer bien, pero hay que picar piedra, ¿sí? El licenciado Gómez, que es auditor, no me dejará mentir, ya tiene una profesión, que se graduó y pues graduándose no fue que le haya llovido dinero, ¿no? Esto es una cuestión que hay que ir aprendiendo. Hay que ir aprendiendo, hay que ir picando piedra, hay que ir picando piedra, y en la medida que se están haciendo bien las cosas, en esa medida va a caer más trabajo y va a caer más trabajo. Y en la medida que seamos honrados, en la medida que seamos cumplidos, en esa medida se puede ir generando más ingresos. Pero es un proceso, un poquito a veces a mediano plazo y otros a largo plazo. Pero eso es lo que ha tocado hacer, ¿no? Y eso les tiene que tocar a todos. Bueno, cerrada esta etapa de consejos de ética, que bueno, a mí también me hace reflexionar mucho de mis actitudes también. En el derecho, con estos sujetos, con estos personajes dentro del derecho romano, ya nosotros vimos las acciones, la acción sacramento, las postulaciones y la condición, que eran las tres acciones de conocimiento y dos ejecutivas, que era la pignoris capio y la manus injectio. Ahí nos encontramos. Entonces, ¿qué pasa cuando ya se dieron las acciones? ¿Sí? Ya se dieron y se inicia un procedimiento, ¿sí? Este procedimiento tiene algunas características bien importantes, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que decía en la ley de las 12 tablas, no recuerdo el número, decía, si ustedes tienen algo contra una persona, tómenlo y tráiganlo al tribunal, ¿sí? Más o menos así decía, ¿sí? En las legislaciones, que eran las acciones de la ley en el periodo antiguo, se generaba este tipo de situaciones. Sin embargo, fue necesario ir regulando esto. Y nace una figura que era muy importante, el jus vocatio. El derecho de enterar, el derecho de informar, el derecho de notificar a los sujetos. Y esto fue muy importante porque inicialmente fue una acción privada. Yo como actor me iba y le decía, te voy a demandar, ya presenté la demanda y tenés que ir al tribunal. ¿Sí? Era un acto realizado por el actor. ¿Sí? Quien acudía a notificarle que debía de comparecer ante el magistrado. ¿Sí? Y este debería de acudir inmediatamente, el demandado, porque era compelido. ¿Qué quiere decir compeler? Quiere decir obligar. ¿Sí? Y tiene que prestar caución para asegurar que su presencia va a ser importante en la discusión del juicio. ¿Sí? En dado caso no se presentaba, tenía, ¿sí?, el actor que presentar 3 testigos y llevarlo por la fuerza. Ese era el procedimiento inicial, ¿sí? Ejercer el jus vocatio, el derecho de enteramiento. Y esto fue muy importante porque a partir de ahí es que se conocía realmente que un sujeto era informado de que había una acción y entonces lo que hoy llamamos contrabar la litis, ¿sí? Trabar el conflicto, ¿sí? Litis es conflicto, ¿sí? Es un término actual, pero es en base al latín, ¿sí?
Litis es conflicto, controversia, discusión, y entonces ahí se traba la litis. A partir del acto de enteramiento, se traba la litis, porque los sujetos están enterados de qué es lo que se les está imputando. Y entonces aparece una primera etapa dentro del procedimiento que se llamaba la fase in iure. Esta primera etapa era donde se designaba al juez o al árbitro de común acuerdo mediante un sortitio. ¿Qué quiere decir un sortitio? Un sorteo, ¿sí? Que era refrendado, era aprobado, era fiscalizado por el magistrado, ¿sí? Este juez, árbitro, lo que hacía era llamar a los sujetos para que comparecieran ante él a través de una orden que les daba de pasar 30 días antes del nombramiento del juez, ¿sí? Era un mandato, ¿sí? Y luego el magistrado concedía o denegaba la acción presentada por el actor. O sea, el magistrado ya lo tenía y él decía, mire, esto no es conflicto. O podía decir, sí, esto pega perfectamente con la actio sacramenti y vámonos para adelante, ¿sí? El demandado en ese momento podía reconocer efectivamente que era responsable, y esto, al reconocer que era responsable, de alguna forma estaba confesando, ¿no? ¿Sí? Y entonces se daba la figura de la confesio in iure, ¿sí? Confesar, ¿qué es? Hay dos palabras, dos cosas que podríamos entenderlos como que es lo mismo, pero no es lo mismo. Te lo van a ver el próximo semestre, pero para efectos de la explicación se los tengo que explicar, ¿sí? Uno es allanarse y el otro es confesar. ¿Serán lo mismo o no serán lo mismo? Yo me allano a lo que dice el sujeto o confieso que sí es cierto lo que él dice. ¿Será lo mismo? Pregunto. No se me duerman. No, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque si yo me allano, yo soy la que tengo que decir, bueno, pues sí, pues, porque lo que estoy haciendo estoy confesando. Entonces es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, Yo siento que no, licenciado. a ver, Betsa. Siento que allanarse es como que a uno le saquen la verdad. Y confesarse es uno mismo decir la verdad. Pero al final estamos aceptando lo mismo, ¿no? ¿Sí? Giovanni. Puede ser una declaración voluntaria. Ambas son voluntarias porque ambas no nos pueden obligar a hacerlas. Está bien. Zulma dice no. A ver, Zulma, ¿por qué no? No es lo mismo. Fúmese algo ahorita. Bueno, yo considero también porque en el caso de allanar es como yo aceptarlo, aunque no esté completamente de acuerdo con eso. Y Ujú. confesar es como yo sí estoy de acuerdo con que lo tengo que decir. Mm, Usted dijo que me la fumara, no sí, que por estuviera buena. supuesto, no, por supuesto. Yo sé. El abogado es creativo, dicen, ¿no? Sí. Exacto.
Bueno, pero no es así. Vamos a ver, ¿alguien más? Laura, allanarse es aceptar, aunque no esté conforme o completamente de acuerdo. ¿Y confesar qué es entonces, Laura? Lo mismo. ¿Alguien más? Sí, Felipe. Felipe Buenas Neri. noches, Vic. Es que confesar es algo como algo que no está bien con uno mismo, algo como A ver, expliquémoslo. Antonio, Daniel. Buenas noches, Lick. Para mí confesar tal vez sería declarar un error que tengo o un delito, Ujú. principalmente eso. Y allanarse. A ver, ¿alguien levantó la mano ahorita? Yo no me di cuenta el nombre. Es Ana. Ana, es Ana. A ver, Ana. Ya me había chiviado. ¿Y por qué? ¿Y por qué, chicos? Si Pero el yo creo abogado, que miren, confesar creo que no siempre es. solo déjeme explicar algo. El abogado debe de perder el miedo de hablar. Ese es el primer combate que tiene que tener la naturaleza del abogado. Sí, Ana. Gracias, licenciado. Con firmeza, entonces. Así es. Yo creo que confesar no siempre es algo malo que yo haya hecho. O sea, al final es como, porque yo puedo confesar, pero decir, por ejemplo, he visto casos donde tiene que confesar o declararse culpable para que le bajen las medidas no siendo culpable. Entonces puede ser Bueno, verdadero, puede ser falso. pero esa es una aceptación condicional. Puedo yo no ser culpable, pero no tengo elementos para demostrar mi inocencia y acepto Sí. la culpa y reduzco la pena a lo mínimo, que puede ser hasta una suspensión condicional de la pena. Y 2 años voy a estar a prueba y puede ser que esté en la calle y libre y todo, pero eso es otra cosa. Sí. Leslie. Pues yo estaba pensando que, por ejemplo, allanamiento es cuando se acepta la veracidad de los hechos, pero confesarse es aceptar y también como declararse de lo Ujú. que se está haciendo sobre el hecho. Bueno, más o menos. Fíjese que Zulma dice, eso dice San Google, dice, lo aclara. Dice, no se puede confundir la confesión, pero allanarse es conformarse con la pretensión del adversario. Esta conformidad no se entiende a los fundamentos de derecho invocados por el demandante. Por otro lado, confesar es admitir o afirmar la verdad sobre los hechos extrovertidos. El allanamiento es espontáneo y exclusivo. Pues déjeme decirle que San Google se equivoca ahorita en esto, porque esto no es tan así. Ahora, Rosa dice, allanarse es aceptar y confesar es admitir. ¿Cuál es la diferencia entre admitir y aceptar? Es lo mismo, son sinónimos, creo yo. Ahora, los efectos que produce son distintos, eso es otra cosa. Alguien había levantado la mano, creo que, ¿quién fue? Fui yo, Lick. Lo que A yo ver, le quiero decir es que Meli. ya no le demos vueltas al asunto, mejor explíquenos, ya se Ah, nos quemó demasiado. no sea así, Meli, hombre. Ya lo buscamos en Google y sale Bueno, lo mire, mismo, es mejor muy de una sencillo. vez. Es muy sencillo. Y ustedes cuando yo se los explique van a decir, de verdad. Zulma se la fumó, pero este licenciado se la fumó todavía más. Es muy sencillo. Sí, Laura. A ver, Laura. Pienso que quizás como allanarse es como aceptar que la otra persona está diciendo que yo hice tal cosa, pero confesar es firmar yo decirlo con mis propias palabras que algo que yo hice. Sí, este es desde el punto de vista práctico, es cierto. Pero la diferencia, ¿cuál es? Para efectos jurídicos. Y es muy sencillo, vamos a ver. Me demandan a mí por alimentos. ¿Sí?
no he pagado los alimentos y bueno, tengo que cumplir, ¿no? Y entonces me demandan y que tengo que pagar por mis 6 hijas, tengo que pagar 2,000 quetzales cada una, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el acto de confesión? Espéreme, Meli, ahorita ya empecé y agarré la cuestión. Se me Espéreme. activó, perdón. ¿Qué es lo que pasa? Yo vengo y confieso, sí es cierto, no he pasado la pensión alimenticia. Esa es la confesión. Acepto los hechos, los acepto completamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el allanamiento? ¿Sí? Acepto no solo los hechos, porque los acepto, pero también estoy de acuerdo con la pretensión que están pidiéndome. ¿Y cuál es la pretensión? Que pague 2,000 quetzales por cada una de las hijas. ¿Ya? O sea, vean la diferencia. En la confesión, yo acepto que no he pagado la pensión alimenticia, pero me puedo decir, pero no estoy de acuerdo en pagar 2,000 quetzales por cada hija, porque no tengo dinero. Puede ser una justificación. O porque además yo estoy pagando colegio, estoy pagando transporte, estoy pagando esto, estoy pagando... y lo único sería los alimentos. ¿Sí? Estoy pagando la ropa, los llevo, los traigo, esto que lo otro. O sea, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia de uno desde el punto de vista jurídico? Es por los efectos. Confesión, acepto los hechos, pero puedo no aceptar las pretensiones. En cambio, el allanamiento es aceptar los hechos y aceptar las pretensiones. ¿Ok? ¿Estamos medianamente claros? Ahora sí, Meli, dígame. No, es que se me había activado. Ah, Perdón. sí, Zulma. Ah, no, están hermanitas ahí. Ok, perfecto. Entonces, vean, el allanamiento puede ser en cualquier fase procesal, igual que la... no. Pues aquí, Ronnie, estamos hablando de otro allanamiento. El allanamiento que está mencionando Ronnie es el allanamiento de establecimientos. No es el allanamiento personal que hace un sujeto frente a un juez, frente a una acción. No, este allanamiento me imagino que es el que está en la Constitución, que dice que el allanamiento debe de hacerse entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Es cuando ese es otro allanamiento, ¿sí? Esta es otra cosa. Esta es otra cosa, ¿por qué? Porque el allanamiento de morada, de vivienda o de establecimiento, lo que pretende es ingresar a una vivienda para encontrar o revisar si hay efectos de un delito. Entonces el juez ordena el allanamiento, pero de morada o de establecimiento o de domicilio, va la policía, ingresa mediante orden judicial, que un juez ya previamente la dio, pero esta solo debe ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero eso es otra cosa, ¿sí? Eso es otra cosa, Ronnie. ¿Oyó? Y se puede en horas después, si hubiere un peligro, o sea, la norma habla de delito infraganti. Por ejemplo, oigo gritos desgarradores, me están matando, me están matando. Y entonces la policía dice, sí, no importa si hay orden judicial o no, entra y pum, bota la puerta y abre. ¿Sí? Tal vez me están matando, de verdad, ¿no? O tal vez estoy bien borracho, o tal vez está pasando una buena película y yo tengo el todo volumen en la televisión, no sé, pero eso es otra cosa, ¿no? Sí, tiene que ser verificable toda la información en un allanamiento de morada. ¿Ok? Pero eso es otra cosa. No me confundan el allanamiento personal que hace un sujeto con el allanamiento de morada que determina la Constitución. Son cosas distintas. ¿Ok? Bueno.
En esta etapa in jure, regreso a la etapa in jure, en donde se hizo el sorteo, se pudo haber hecho una confesión in jure, podía haber una figura un poquito disímil en la actualidad, que se llamaba la vindicatio. Vindicatio era como el derecho que yo tengo para decir que el bien objeto de la discusión era mío, ¿sí? Y se utilizaba con una varita, tocando la cosa y diciendo, esto es mío. Este acto, esta varita de somatar, por ejemplo, un teléfono y decir, esto es mío, ¿sí? Ese acto se llamaba festuca, ¿sí? La festuca que yo hacía con la varita era el objeto del pleito, declarando que ese bien me pertenecía, ¿sí? Así, no hay pena, Ronnie, no se preocupe, no tiene por qué disculparse. Yo tengo la obligación de aclararlo, ¿no? Y si estamos hablando de una cosa y tengo que hacer la vinculación con respecto a la otra, pero no hay pena, no hay ningún problema. Era otra cosa y valía la pena también aclararlo y traerlo para que no se confunda la figura del allanamiento en sujetos con el allanamiento de morada que habla la Constitución. Perfecto, no hay ningún problema, ¿ok? Ahora, esta vindicatio, esta acción de decir, miren, esto es mío y este es el objeto de la discusión, también estaba frente a otra figura que se llamaba contravindicatio, ¿sí? La contravindicatio era cuando el demandado tocaba con la varita exactamente haciendo lo mismo que el actor, afirmando que le pertenecía, ¿sí? O sea, que tanto tenía la vindicatio el actor como el demandado con la contravindicatio, ¿sí? Y entonces se iniciaba el duelo judicial, así se llamaba la figura del duelo judicial, que era el manum concertio, el duelo judicial, en donde ambas partes se entregaban el objeto de litigio al juez y podían hacer la discusión, ¿sí? Y luego, en esa misma etapa, en la etapa in jure, se daba el sacramentum. Recuerdan que si el bien se iniciaba con 50 haces y hasta 100 haces, o hasta 500 haces, o llegaba hasta 1000 haces, se tenía que depositar el dinero, o se tenía que llevar un animal para otorgar cierta garantía. Entonces, el magistrado en esa etapa in jure lo que hacía era utilizar la mayor cuantía como garantía para resolver el asunto. ¿Se dan cuenta ustedes que no era tan sencillo? Los romanos no hacían las cosas sencillas tampoco. No porque estuviera técnicamente bien, lo hacían más sencillo. También habían sus intelequias diferenciadas, ¿no? Y entonces, al terminar esta etapa in jure, con eso se iniciaba otra muy pequeñita que se llamaba la litis contestatio. Era la litis contestatio. Esto se refería a litis es controversia y contestatio es responder. ¿Sí? Responder la controversia. Se podían promover testigos, testes. Ustedes saben, esta palabra se origina dentro del derecho. ¿Alguien lo sabe? Ahorita van a estar googleando todos, imagino. ¿Sí?
¿Alguien ya tiene la información de los famosos testes? ¿Y por qué solo los hombres podían ser testigos? Podían ejercer el derecho al teste. Eso de testes no es como una prueba, licenciado. Es correcto, es una prueba. Los testigos es una prueba, pero ¿por qué se llamaban así? La palabra ¿de dónde se origina testigos? ¿Nadie? Porque era de preguntas y respuestas, algo así. No, porque no era un testeo, ¿no? Sino era un origen de una palabra teste. ¿Alguien? ¿No? Googleándolo, como dice usted aquí, dice, son los órganos reproductores masculinos. Por eso les digo yo, porque solo los hombres podían ser. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Era porque el hombre ponía su mano derecha en una parte, en su parte, su testículo, y la mano izquierda en el corazón, porque era la que estaba más cerca, ¿no? Y juraba decir verdad. Por eso era la famosa figura del teste, y solo los hombres podían ser testigos, ¿ya? Esa es la justificación en ese tiempo del por qué se hacía esto, ¿no? Los testigos, que viene del origen de ahí. Y entonces la litis contestatio, en ese momento, finalizaba la etapa injure e iniciaba otra etapa. ¿Cómo se llamaba esta etapa? Esta otra etapa. Se llamaba la fase del apud iudicem. ¿Sí? Y esta era la etapa del conocimiento, donde los sujetos procesales comparecían al proceso y el proceso se desarrollaba en varias etapas, ¿no? En varias etapas. La primera era una breve explicación de los hechos y por qué las partes no comparecían antes del mediodía, ¿sí? Si la parte no comparecía antes del mediodía, perdía el litigio. Había muchas cuestiones teocráticas dentro de los procesos, ¿no? Y casi siempre los juicios se dictaban cuando el cenit del sol estaba en la mayor plenitud. ¿Cuál es el cenit del sol? Bueno, es cuando el sol está más fuerte, ¿no? Esto dependerá del lugar en donde nos encontremos. En el sur de Guatemala, por ejemplo, el cenit puede estar a las 2 de la tarde, insoportable, ¿no? Aquí en la ciudad, pues tal vez estará alrededor de la 1 menos cuarto, estará el sol en su mayor plenitud, ¿sí? Y esto me recuerda una historia. En algún momento, hace algunos años, me tocó ir a una actividad a República Dominicana y nos llevaron a la Corte Suprema de Justicia dentro de esas actividades. Y nos llevaron al salón pleno de la Corte Suprema de Justicia, un edificio muy bonito que está a la orilla del mar, precioso. Creo que son como 12 niveles. Y la sala plena de la Corte Suprema de Justicia está en el último nivel, ¿sí? Ahí están, ellos son, creo que son 21 magistrados, 21 o 17 magistrados, no me recuerdo muy bien, pero es un número, sí. Está la mesa en semicírculo y arriba de la mesa está un domo, ¿sí? Un domo en donde al cenit del sol entra con toda claridad y en medio de la mesa hay unos reflectores de metal que cuando el sol entra en el mero cenit
refleja el sol y lo divide en toda la sala, ¿sí? Es una cuestión muy bonita, tiene una trascendencia filosófica, porque las sentencias en Roma se dictaban al cenit del sol, ¿sí? En el momento en que el sol estuviera en su mayor plenitud, se dictaba la sentencia. Por eso es que las personas tenían que comparecer antes del mediodía. Aptum judicem, no lo he dicho qué significa aptum judicem, no lo he dicho. Apud judicem es como la discusión del derecho, ¿sí? Pues no lo había dicho, no se preocupe, Astrid. Es como la discusión, el ámbito de la discusión del derecho. Entonces, luego de hacer una breve recapitulación de los hechos, y que debía de ser antes del mediodía la comparecencia de todos los sujetos, se pasaba a las pruebas. Las pruebas tenían principios. ¿Cuáles eran los principios de las pruebas? Uno, que los hechos deben ser probados. Es un primer principio. Esto no vale mucho la explicación, ¿no? No es solo decir, yo debo de probar. ¿Cómo lo debo probar? Bueno, con documentos, con testigos, con declaración de sujetos. Y aquí es donde todos los medios de prueba del sistema romano eran muy importantes. Estaban los testes, estaba la confesio, estaba los instrumenta, que eran documentos, los monimenta, que eran los monumentos en donde se hacía un tipo de juramentación. Normalmente los monumentos eran los arcos del triunfo que estaban construidos por toda Roma, conmemorando grandes batallas, grandes territorios conquistados, qué sé yo, ¿no? Lo segundo era que las partes deben aportar pruebas, ¿sí? El juez no tiene obligación de buscar las pruebas, porque son las partes quienes deben de demostrar sus argumentaciones. Y esto hasta el día de hoy se da, ¿sí? Vamos a ver en el sistema del derecho penal que existe en la actualidad, quien busca la información es el Ministerio Público. El juez solo recibe información, no puede generar prueba. Puede tener dudas, sí, puede hacer preguntas, sí, puede increpar testigos y a los sujetos procesales, sí, pero no genera prueba. Las partes son las que generan las pruebas. En otros sistemas, como los sistemas inquisitivos, ahí sí es el juez quien va más allá y puede buscar hasta pruebas. ¿Ok? Estos dos principios eran muy claros, tenían que ser muy claros. ¿Ok? Pero también existían tipos de pruebas, ¿sí? Estaba la declaración mediante juramento, estaban los testigos mediante juramento. El juramento se llamaba jus jurandum. Por eso es que yo les pido a ustedes que vayan haciendo su glosario. ¿Por qué? Porque todas estas palabras, no es que yo las tenga escritas aquí, no. Me voy recordando y las voy mencionando, ¿sí? El significado. ¿Por qué? Porque pues, nos interesa tener claro el panorama de todo lo que sucedía en el derecho romano. Además de los testigos, del juramento, de las declaraciones, estaban los documentos, y eran los documenta, ¿sí? También estaban las pruebas, las pericias, el dictamen de expertos o las respuestas de los prudentes. También había una prueba importante que era la inspección del juez, que esto es lo que hoy llamamos como reconocimiento judicial, pero la inspección del juez era importante.
¿Qué fases habían de las pruebas? Habían fases importantes. Todo dentro de esta etapa del actum judice, ¿sí? ¿Cuáles eran estas fases? Fases. Y hablamos de los principios, ya hablamos de los tipos, ahora hablamos de las fases. ¿Qué son fases? Bueno, habían varias fases. La primera, el ofrecimiento. ¿Ofrecimiento de qué? Ofrecimiento de las pruebas. Para este hecho, ofrezco probarlo con testigos. Para este hecho, ofrezco probarlo con documentos. Para este hecho, ofrezco probarlos con tanto. Era el ofrecimiento de las pruebas. 2, aceptación o rechazo de las pruebas. La otra parte podía oponerse a la práctica de una prueba, pero tenía que ser razonada. No solo podía decir, no estoy de acuerdo con esa prueba y la impugno. O no estoy de acuerdo, no se lleva a cabo. No, tiene que decir, no estoy de acuerdo por A, por B, por C, por D y toda la cuestión. ¿Ok? Y luego, una tercera etapa o fase que sería la valoración. ¿La valoración de qué? La valoración de la prueba. ¿Sí? Y aquí me voy a adelantar un semestre, porque esto también lo van a ver en teoría del proceso. Valorar no quiere decir ponerle dinero o calificar en dinero algo, ¿no? No. Quiere decir cómo el juez va a ponderar los medios de prueba. ¿Sí? Vamos a ver. Hay pruebas que son pruebas tasadas. Quiere decir, mire, una prueba tasada en el derecho civil actual dice, mire, si una persona confiesa y ratifica la confesión, ¿sí? Ojo, si confiesa y la misma es ratificada, el juez inmediatamente dictará sentencia, dice. No tiene por qué recibir más pruebas. El juez inmediatamente dictará sentencia. ¿Sí? Esta es una prueba tasada. Le dice al juez que si recibe la confesión y esta es ratificada, ya no tiene sentido más. Esto es una prueba tasada porque la ley le está diciendo cómo debe de valorar esa prueba de la confesión. Ahora, hay otros medios de prueba, de valoración de la prueba. Por ejemplo, en el derecho civil se utiliza la sana crítica. ¿Y qué quiere decir esto de la sana crítica? Bueno, es cuando el juez utiliza su lógica y su experiencia para valorar un medio de prueba. Los jueces, de alguna forma, no sé si hay algún psicólogo dentro de los estudiantes, ojalá que sí lo sea, no me dejará mentir que los abogados nos volvemos de a poco en psicólogos en ciernes, ¿sí? La experiencia nos va dando ciertas valoraciones, ¿sí? Y también, como papás, nos da, la tarea de papá nos va dando algunas capacidades, ¿sí? Los papás sabemos cuando los hijos nos están mintiendo. Aunque hay unos patojos que son muy chispudos, ¿no? Que lo hacen muy bien. Pero normalmente los papás nos damos cuenta, ¿sí? Cuando los chicos están mintiendo. Y así pasa cuando estamos en un tribunal. Yo, por ejemplo, cuando estoy en el tribunal y está un abogado hablando, empiezo a deducir, este está palanganeando, este no está diciendo la verdad, este está solo justificando. Y entonces ya uno
puede ser que esté equivocado y lo más probable es que esté equivocado. Pero cuando ya ve los documentos, ya ve el expediente y dice, no, este está frito. Entonces, nos volvemos un poquito de eso. El juzgador, el juez, tiene que tener una lógica, ¿sí? Vamos a ver. Ese animalito camina como perro. Ese animalito ladra como perro. Ese animalito es peludo como un perro. Este animalito tiene hocico como el perro. Tiene 4 patas. Tiene una cola como perro. ¿Qué es? Perro. ¿Sí? Esta es la lógica. ¿Sí? Y la experiencia será todo aquello que vivimos como personas, como sujetos, como profesionales, que nos da esa calificación para resolver problemas futuros. Eso sería un sistema de valoración, la sana crítica, la prueba tasada. Solo 2, que esos son los que más me interesa que ahorita ustedes los tengan. Hay muchos más, la libre convicción, la sana crítica razonada, pero estos son más interiorizados con respecto al proceso. Eso lo van a ver ustedes el próximo semestre, o los que estén conmigo lo vamos a ver, porque hoy ese curso en tercer semestre. Bueno, estas 3 fases, el ofrecimiento, la aceptación o rechazo y la valoración, se convertían de a poco como la parte medular que el juez hacía al absorber todos los medios de prueba. Y luego, dentro de esa fase, se pasaba a la etapa de los alegatos. Los alegatos de viva voz que hacían los abogados, los sujetos procesales, en donde transmutaban todo el conocimiento, toda su experiencia argumentativa. Y por último, se dictaba la sentencia, la famosa sentencia. ¿Sí? No, está mal escrito ahí, perdón. Eso es lo correcto. Sentencia, no sentencia. No, la sentencia, la sentencia. Y era el acto por medio del cual el juez procedía a declarar al ganador quién era el que tenía el derecho en forma voluntaria, en forma plena, con ciertos atributos, con ciertas calidades. ¿Ok? Wow. ¿Dudas, preguntas? Un silencio. No, licenciado, estamos bien por el momento. Bueno, y Por termino. el momento todo. Okay. Y termino con esto. Sí, Laura. Usted mencionó dos medios de prueba, cuando mencionó la tercera fase de las pruebas, de la valoración. Ajá. Mencionó la prueba tasada y la otra. Valoración, no la prueba, son sistemas de valoración. La prueba tasada y la sana crítica. Gracias. La sana crítica es formada por la experiencia y por la lógica del juez. ¿Ok? Bueno. ¿Por qué? ¿Puede repetir, licenciado? Perdone. ¿Perdón? ¿Puede repetir lo que acaba de decir? Perdón. La de la valoración. La valoración son la prueba tasada, puse el ejemplo de cuando una norma hay que tomarla como una prueba tasada, y la segunda es la sana crítica. La sana crítica tiene 2 elementos, la experiencia y la lógica, que es el juez el que tiene que poner en práctica toda su experiencia, pero también una lógica razonada con respecto a lo que está sucediendo. Por eso es que es tan interesante ser juez, ser abogado litigante, ser abogado procesalista. Bueno, al menos en mi caso, que tengo 34 años de graduado y casi 25 años de ser magistrado, en el año 99. A mí al menos eso me apasiona ver estas situaciones, el resolver asuntos,
cómo uno se mete en los casos y cómo los resuelve, ¿no? O sea, eso a mí, por ejemplo, me apasiona y me da elementos de estudio también. Trato de leer bastante, y yo eso es lo que quisiera trasladarles a ustedes, que lean, que estudien, que razonen, que sean críticos, que sean analíticos, que se pongan a veces en los zapatos de uno, en los zapatos del otro, para ver cuáles son las interioridades de los procesos tal cuales. Eso es lo importante. Ahora, ¿por qué la decadencia de las legisacciones? Bueno, la decadencia es porque durante mucho tiempo los juicios se desarrollaban en forma verbal y algunos en forma escrita. Y entonces la ley empieza a reconocer otras formas de resolver procesos, ¿sí? Que eran llevados por el pretor peregrino que estaba fuera de Roma, ¿sí? Y este pretor peregrino resolvía los asuntos en base a una figura que se llamaba el imperium, o sea, el poder, la potestad, que a través de escritos denominados fórmulas, ¿sí? O la formulae, empiezan a ver cómo este pretor peregrino, con estas fórmulas, empieza a concretar el derecho tal cual y empieza a incorporar elementos propios para ir resolviendo conflictos. Y entonces decaen las legisacciones y se empieza a resolver los conflictos a través del procedimiento formulario, ¿sí? Que se llamó el procedimiento per formulam. Es el que vamos a ver la próxima semana, la próxima clase, mejor dicho, porque es el miércoles, ¿no? Dentro de 2 días. Ese es el otro procedimiento que vamos a ver, porque la decadencia de las legisacciones es por la falta de uso. Se dejó de usar las legisacciones porque se empezó a incorporar de a poco el procedimiento formulario. Y el procedimiento formulario eran frases sacramentales que se decían, que se iban mencionando en los distintos procesos para ir resolviendo los conflictos. Y vamos a ver, el próximo día de clase vamos a ver. ¿Dudas, preguntas? Sí, Maynor. Lick, no me quería ir sin comentar que se recuerda que usted comentó que viéramos la película de Spartak. Ah, sí, con Kirk Douglas. Sí, qué buena película, además de la historia, sino que aparece todo lo que nos iba informando, el pretor, todos los personajes importantes de esa época, después de la República, y me pareció una excelente película. Y es una película ya viejita, no es viejita, creo que de los años 50 o 60, pero es muy buena. A mí me encanta esa película. Además que el actor es soberbio y cómo termina la película da una tristeza. Ay, Dios santo. Pero sí, muy bonita película. Qué bueno que la vio. Gracias. Gracias, Lick, por la recomendación. Ok, perfecto. ¿Alguien más? No, pues bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una buena noche. Los que van en camino, por favor tengan cuidado porque sigue lloviendo en algunas zonas y esta agua está muy complicada. ¿Ok? Voy a cerrar la grabación y pues vemos el próximo miércoles. ¿Oyeron? Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Hoy estuvo muy calladito, Lick Gómez.
Ahí tomando nota únicamente. Oh. Gracias. Cintia, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Fíjese con una consultita. A mí me aparece, con tema del primer parcial, me aparece que yo no me presenté a realizarlo, pero fíjese que sí lo hice, Lick, y no sé qué podía yo hacer para que, Bueno, o mire, hacerme un... Ajá. si no está su nota es porque no envió el examen. Puede Fíjese ser que que le sí lo tomé haya hecho. una captura donde sí Sí, envié el examen. sí, pero ese es otro problema que